Buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Paso a saludar a todos mis hermanos de esta plataforma de Facebook. Para mí es un privilegio, una bendición, una honra poder saludarle a todos. Miren, quiero presentarle este material elaborado por esta persona que está aquí. Este es un estudio del libro de los Hechos. Tiene en 28 capítulos que tiene. Hemos elaborado 34 temas de manera diferente y quiero que usted y todos mis hermanos puedan apreciar esta joya de libro, un material muy bueno acerca del libro de los Hechos. Ahí no muestra el propósito de la escritura en el libro de los Hechos. ¿Cuál es el propósito? El libro de los Hechos trata de presentar lo que es todos los registros, o tener todo el registro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva, toda la historia de la iglesia primitiva. Es importante porque en este siglo que estamos viviendo, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos líderes tienen poco conocimiento de lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Entonces a nosotros nos conviene, ¿verdad?, de una manera tener la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés y el ser invertido del poder del Espíritu Santo para ser testigo eficaz de Jesucristo. Son temas que contiene este libro. Hechos registra también los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto del mundo. Usted sabe que estando Jesús en su ministerio en la tierra, había unas ciertas limitaciones en los apóstoles cuando lo enviaba a hacer la misión. Si usted analiza, por ejemplo, el capítulo 10 del libro de Mateo, se dará cuenta que el Señor le habla y cuando lo envía a la misión, de dos en dos, que dice: no lleven túnica, ni capa, ni plata, ni oro. Ellos, también el Señor allí le da las instrucciones de que no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos, sino que tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, tanto los discípulos como el mismo Jesús tenían los discípulos y Jesús vinieron a una misión específica. Jesús vino como salvador del mundo, pero el ministerio de los discípulos, o la misión, o cuando fueron enviados, era a una audiencia específica. Era a una audiencia específica. Luego que Jesús murió y resucitó, es que ahora le extiende a otros lugares las instrucciones para llevar la palabra. Y en esos lugares encontramos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Es decir, entonces, cada uno de los escritos que tiene desde el primer capítulo del libro de los Hechos, que aquí contiene lo que es la ascensión de Jesús. ¿Ve? Aquí dice el inicio del Evangelio y del Hechos. Lucas señala como binatario a quien le escribe a Teófilo, el doctor Lucas, un hombre que conocido por Pablo,
hombre muy conocedor, muy estudioso, muy investigador. Entonces, Lucas comienza narrando la ascensión de Jesús y luego lo que hicieron los apóstoles después de esto. ¿Ve? Tanto la ascensión de Jesús, cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? Y luego de acá, cómo los apóstoles comenzaron y se narran ya los milagros que vivieron los primeros seguidores de Jesús, al igual que la pena que sufrieron a causa de la persecución. Es decir, conocer la historia, el libro de los Hechos, es conocer la historia de la iglesia. Conocer la historia de la iglesia. A nosotros nos compete, no es de suma importancia poder conocer todos los, aunque muchas personas consideran el tiempo de los Hechos como el nacimiento de la iglesia primitiva, pero no podemos divorciar la iglesia del pueblo judío, porque ¿de dónde nace la iglesia? De cuándo y dónde nace, de la cuna de los judíos. ¿Entiendes? Es que la iglesia nace. Los primeros creyentes eran todos judíos. Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. Pablo visitaba la sinagoga cuando todavía no existían lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Es decir, todo lo que el libro contiene es suma importancia, porque nosotros debemos conocer los hechos, los hallazgos que podemos encontrar, la historia acerca de la iglesia. Entonces, lo que hoy se conoce como iglesia nació en un contexto del pueblo judío, pero luego se extendió a todo el mundo en el orden que Jesús le indicó a sus discípulos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, según Hechos 1:8. La iglesia cristiana comenzó en medio del pueblo judío y se extendió para alcance a todo el mundo. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús le dejó la misión de dar testimonio a él en todo, para que en todo lado, pero le indicó que lo hicieran en cierto orden. ¿Entiendes? Había un orden. Primero, Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. La orden que el Señor Jesús estableció para la preparación, la propagación y la expansión del Evangelio en Hechos 1:8 es el mismo orden que debemos reflejar veremos reflejar en lo que es en la narrativa del libro de los Hechos. Hechos alcanza los evangelios, capítulo 1, verso 1 al 8, y el capítulo 3. Comienza con los judíos en Jerusalén, capítulo 8, verso 4 al 12 y 23. Se expande a Samaria y a la llanura de la costa de Israel, el capítulo 12, verso 24 y 28, y hasta 31. Se expande por el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma, capital del imperio. Es decir,
todo lo que podemos encontrar en esta joya es relacionado con el trabajo apostólico. ¿Entienden? Hicieron los apóstoles. Así que le invito a que analice la historia de la iglesia. Como mencionamos al principio, el título completo de este libro, los Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos de diversas escuelas han colocado el nombre o han querido o han sugerido que se llame los Hechos del Espíritu Santo. Pero se llama así porque narra algunos hechos de los apóstoles. Pero la narrativa gira principalmente alrededor de dos de ellos, Pedro y Pablo. Porque si usted observa, nosotros encontramos en el trabajo apostolado, vamos a encontrar, por ejemplo, Matías, vamos a encontrar algunos de los apóstoles que llegaron a cierto lugar predicando la palabra, como en el caso de Felipe, Tomás, Bartolomé y otros que llegaron a estar en Creta, en Asia, algunos llegaron a Asia, es decir, llegaron a ciertos lugares. Es decir, que aunque en el libro, por ejemplo, usted encuentra un escrito de Pedro, un escrito de Pablo, un escrito de Juan, escrito de Lucas, de Marcos, porque Marcos fue discípulo de Pedro, comenzó con Pablo, pero fue formado por Pedro y escribió el libro de Marcos bajo esa autoría, bajo la observación de Pedro. Pero entonces tenemos a Lucas, que escribió bajo autoría de Saulo, de Pablo. Bien, entonces tenemos también por allá abajo, cuando nosotros vamos a Juan, los discípulos de Juan, tenemos a Ignacio de Antioquía, que era obispo de la iglesia. Tenemos a Policarpo de Esmirna, que era obispo de la iglesia también. Es decir, estamos hablando de la historia. Estamos historia que nosotros debemos conocer como cristianos. Tenemos que aprendérnosla, tenemos que empaparnos para saber de dónde surgimos, de dónde venimos, cuáles son las raíces, y poder amplificar más nuestro conocimiento para el mejor funcionamiento de la iglesia de hoy. Aunque la iglesia de hoy ni en un 30% se parece a la iglesia primitiva, porque había un fundamento sólido, había una sola doctrina, la doctrina de Cristo. Lo que Cristo le enseñó a los apóstoles estaba en los apóstoles. Los apóstoles la tenían, porque los apóstoles no permitieron que entraran, cada vez que entraban una falsa doctrina a la iglesia, los apóstoles la refutaban. ¿Cuándo comenzó a surgir doctrina diferente? Cuando ya los apóstoles habían muerto y surgieron los padres apostólicos, y dentro de los padres apostólicos surgieron algunas escuelas de interpretación de forma, uno creía en una cosa, que estaba por ejemplo Ariano, Juan Calvino, que tenían diferentes puntos de vista acerca de la salvación, acerca de la persistencia, acerca del libre albedrío.
tenían diferente. Por ejemplo, tenemos Ignacio de Antioquía, tenemos Irineo, Policarpo, que tenían una línea, defendían a Cristo. El gnosticismo no podía podía desplayarse, el gnosticismo tampoco, porque los apóstoles refutaban todo eso. Ya luego que los apóstoles fallecieron, fueron que empezaron a surgir escuelas con diferentes tipos de pensamiento, y ahí comenzaron a surgir lo que es la apostasía y lo que es las herejías y las falsas enseñanzas dentro de lo que es el pueblo cristiano. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia para nosotros tener mayor auge. Entonces, la primera parte del libro de los Hechos se enfoca en Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12, y la segunda parte del capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 12, el libro de Hechos se enfoca en Pedro. Del capítulo 13 hasta el capítulo 28, el libro de los Hechos se enfoca en Pablo. Es decir, Pedro inició desde el capítulo 1, inició en Jerusalén, 8 al 9 comienza la persecución. Del 10 al 11 se abre la puerta a los gentiles. El 12, persecución que lleva a una expansión. Entonces, por otra parte, tenemos a Pablo, que lleva el evangelio, llega a Asia Menor, el concilio de Jerusalén, que es formado el concilio de Jerusalén. El evangelio llega a Grecia, el evangelio llegó a Roma. Bien, entonces ahí está dividido lo que es el libro de los Hechos. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Invito a estudiar la historia de la iglesia.